ya lo están ya con la costumbre de hacer, que es registrar, ¿cierto?, su asistencia aquí en el chat, para que no quede nadie ausente de los que ya están aquí conectados, para que después yo pueda registrarlo en mis planillas, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos compete hoy día revisar? Nosotros la clase previa al receso revisamos todo lo que tiene que ver con el informe de investigación, un tipo de texto ya muy reconocido por ustedes. Uno siempre está escribiendo, ¿cierto?, informe a partir de lo que se nos solicita en las carreras. A partir de eso, hoy día vamos a revisar específicamente la introducción y la conclusión. La idea es que, más allá de que ustedes ya lo realicen, la idea es que podamos aclarar muy bien todo lo que concierne cada uno de estos apartados, estemos claros que más allá que lo hacemos, a lo mejor tenemos que estar muy, como se dice, enfocados en lo que considera cada párrafo, qué es lo que deberá ir en una introducción y qué es lo que no, al igual que en una conclusión. Así que ahora es el momento de poder aclarar cualquier duda, de confirmar si ya estamos haciéndolo de una manera correcta dentro de lo que ustedes ya han escrito, ¿cierto?, desde su primer año y lo de este año. Así que es tirar por tierra todas las preconcepciones frente a ciertas cosas que hacemos, que a veces damos por hecho que son así. Y ahora vamos a revisar respecto de estos apartados tan reconocibles y tan partes de lo que hacemos cada vez que escribimos. Introducción. La palabra lo dice, ¿cierto? Introduce los temas, introduce lo que vamos a escribir respecto de un texto. La introducción es clave. Si empezamos a escribir y no hacemos una introducción, generalmente necesitamos una previa explicación de lo que se va a tratar. Así que la introducción debe cumplir esa finalidad, presentarnos el tema, decirnos más o menos de qué se va a tratar, introducirnos en lo que va a desarrollarse en este trabajo, ¿cierto?, en este informe supuesto que en algún momento escribimos y que estamos ahora aprendiendo a entender muy bien qué es lo que llevan estos textos previos, son primeros contactos, ¿cierto?, ante un trabajo. Cuando yo reviso un informe, me encuentro primero con una portada, ¿cierto?, donde aparece primero, por supuesto, la identificación de ustedes, el nombre del trabajo, puedo ver en qué fecha tenía que haberse entregado, puedo ver el módulo de dónde surge, y todos esos son datos claves, ¿cierto?, para poder entender más o menos con qué yo me voy a encontrar. Y luego, por supuesto, si es que no aparece un índice y nos encontramos con una introducción. La introducción tiene una estructura bien clásica. Yo generalmente siempre sugiero que cumpla con estos 4 apartados, que son 4 párrafos diferentes, para que sea una introducción bien hechita, una introducción sin nada que quede en el aire. Como primer párrafo tenemos el preludio, este contexto, este contextualizar a partir del tema. Si el tema es algo muy preciso, yo debo hablar algo que abarque este tema, algo que en el fondo sea mucho más amplio que el tema. Por ejemplo, si voy a hablar de, a ver, acá estoy viendo pañuelos desechables. Tengo los pañuelos desechables Elite, que son los que ustedes ya conocen, estos paquetitos chiquititos de pañuelo que uno utiliza y anda trayendo siempre en la cartera, son muy útiles, ¿cierto? Y mi trabajo de investigación, supongamos que tiene que ver con investigar sobre este utensilio, su característica, su utilidad y todo lo que pueda decir respecto de los pañuelos desechables Elite. ¿Cuál sería mi contexto frente a esto? ¿De qué podría yo hablar previo a hablar de los pañuelos desechables en sí? ¿Qué se les ocurre para poder contextualizar mi tema? ¿De qué podría hablar como preludio? Si mi tema son los pañuelos desechables, ¿qué se les ocurre? Podría ser la historia de dónde viene, el origen. Ya, pero eso ya es hablar de los pañuelos en sí. ¿Qué es un tema más amplio que los pañuelos? Profe, la composición, ¿La qué? la composición de los pañuelos. Sí, pero eso es parte del pañuelo también, que ese es el tema. Ya estamos hablando en sí del tema, algo previo al tema, algo que me Eh, contextualice antes del tema. Dime. los usos de los pañuelos. No, eso también es parte del tema. Algo más amplio.
sin hablar del tema todavía, porque es contexto. ¿Qué podría ser? La higiene. Bien, por ahí estamos acercando. La higiene, estos pañuelitos nos mantienen, ¿cierto? Y lo usamos para muchas cosas, más allá que para sonarnos la nariz, ¿cierto? Muy bien, la higiene es un buen tema que contextualiza previo a hablar de los pañuelos desechables. Muy bien, podríamos hablar, por ejemplo, del resfrío, ¿cierto? Y de este moquilleo que uno muchas veces anda trayendo previo a un resfrío y que los pañuelitos desechables nos ayudan tanto, ¿cierto? Y no andar ahí con montones de confort dentro de la cartera, sino que el pañuelito nos permite. Podemos hablar de distintas cosas previo al tema, por eso es lo necesario aclarar frente a las opciones que ustedes me daban. Si hablamos de la composición de los pañuelos, si hablamos de sus características, si hablamos de para qué sirven, todo eso es el tema y todas las aristas que tiene este tema. La idea del preludio es algo previo, algo que contextualice y que sea más amplio que el tema. Esa es la idea. ¿Qué otro ejemplo para que se quede bien clarito? Por ejemplo, estoy viendo cosas que tengo acá. Hablar de mi tema como tema de un posible informe, los lápices. Yo tengo acá un lápiz pasta, es azul y ese es mi tema. ¿Qué podría yo utilizar como contexto para poder hablar sobre este tema de los lápices? ¿Qué se les ocurre? La escritura. Bien, la escritura. Los jeroglíficos. Exacto, podemos tomarlo desde ahí y desde la escritura yo llego al siguiente párrafo y hablo del lápiz. ¿Cómo? Las pinturas rupestres. Sí. Y de ahí yo voy derivando todo lo que tiene que ver con la escritura y llego al tema. Bien, podría hablar, por ejemplo, de los artículos de oficina, podría hablar de más cosas más amplios que solamente los lápices, pero que sí, ese contexto me derive al tema que es el lápiz, ¿ya? No sé si se entiende bien como el tema del preludio. La idea es que sea algo más amplio y que abarque mi tema, ¿ya? Si yo quiero hablar específicamente, por ejemplo, de una golosina, no sé, de un dulce, de un frugileo, de una caruga, lo que sea respecto a los dulces, esos son mis temas, algo específico, un dulce en lo específico. Si yo quiero hablar del contexto de ese tema, yo puedo referirme a todas las golosinas en general. Y luego llegar al tema del dulce en específico, que puede ser un frugileo, puede ser una caruga. No sé si ahí queda mucho más clarito lo que es contextualizar el tema. Es hablar de algo más abarcador, algo que me ponga un piso, ¿cierto?, previo a hablar del tema. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de la lluvia, que hoy día está lloviendo, y quiero hablar de eso en un informe, como si fuera mi tema en sí, la lluvia, las precipitaciones, como contexto podría hablar del invierno, podría hablar del tiempo en general, de la estación en sí de lluvias, y así me deriva al tema en sí. Ese es el fin del preludio, contextualizarnos sobre el tema. Y podemos hacerlo con una cita, podemos hacerlo con preguntas, podemos hacerlo con datos curiosos, etc. Ahí buscamos una estrategia llamativa que sea igual parte y totalmente conectado con nuestro tema. La idea es que no nos pongamos a hablar de cosas muy abarcadoras o muy en general, porque la idea es que siempre estemos contextualizando nuestro tema del informe. Ese es el fin del preludio. Luego tenemos el tema. Aquí sí se habla del tema, pero no con tanto detalle en sí, sino que solamente presentamos el tema, decimos algo muy breve respecto de este tema, y todo lo demás, característica, utilidad, finalidad, para qué sirven, los tipos de algo respecto a algún tema, todo eso va en el desarrollo. La idea del informe en sí, de la introducción del informe, es que todo lo que se diga sea muy preciso, porque todo lo demás y todo lo que se va a extender el trabajo va en todo el desarrollo, en el cuerpo del informe. Así que una vez que ya se presenta el tema, se dice algo muy concreto. Si hablábamos, por ejemplo, de los pañuelitos desechables, simplemente presentamos el tema como los pañuelos desechables X, acá yo tengo los Elite, que es una marca en específico, y puedo señalar simplemente la descripción. ¿Qué es lo que es un pañuelo desechable? Este habla de ciertas características, se habla de un componente como la aloe vera y toda la gracia que tienen estos pañuelos, pero toda esa información lo dejo para el desarrollo. Ahí puedo explayarme más, puedo explicar todo de lo que son, cuántos contiene un paquetito, el valor, todo lo que pueda decir. Pero en la introducción simplemente me
Me limito a presentar el tema, a decir algo muy breve sobre el tema, a definirlo, por ejemplo, si a veces tiene que ver con un concepto, y nada más. Y después seguimos con lo que sigue en la introducción. Porque todo lo otro hay que considerarlo para el desarrollo, ¿ya? Es para que no incorporen más información de la necesaria. Siguiente párrafo en la introducción es objetivos. Generalmente los objetivos tienen que ver el por qué escribimos sobre algo. ¿Por qué yo escribiría, por ejemplo, sobre los pañuelitos desechables? ¿Qué objetivo podría yo tener para escribir un informe sobre esto? Y ahí puedo crear cualquier objetivo que yo considere lógico, ¿cierto? Sabemos que el informe de por sí es un texto que cumple con el objetivo claro, que es informar, ¿cierto? De hecho, de ahí viene todo el tema de su nombre y de la lógica, ¿cierto? De escribir algo sobre algo que investigo, informar, dar a conocer. Yo respecto a esta posibilidad de escribir un informe, ¿cierto? Sobre los pañuelitos desechables, puede ser dar a conocer todas las ventajas y toda la utilidad que tienen este artículo, ¿cierto? Que puede usarse y te puede mantener, ahora más que nunca, en todo lo que tiene que ver con el tema de la higiene, ¿cierto? Y todo lo que es con el COVID, y para no andar y andar siempre limpiándose, ¿cierto? Las manos, andar con algo útil en la cartera, tiene que ver con esto. Y ahí estaría mi objeto y mi propósito, ¿cierto? Y finalmente el último apartado, que tiene que ver con el cómo yo voy a desarrollar este informe. Y acá se explica paso por paso cómo yo haría este trabajo, porque acuérdense que es la introducción. Yo estoy presentando cómo se escribiría en sí. Entonces podría decir que este trabajo, por ejemplo, del pañuelito desechable, yo voy a comenzar definiendo bien el producto, voy a hablar de todas las marcas que los distribuyen, voy a referirme a sus componentes, después voy a ver los distintos usos que le damos, voy a ver desde dónde surgen, no sé, todo el orden, todo lo que yo quiera referirme a este trabajo, yo voy a explicarlo en este apartado de la introducción. El cómo debe darme una idea muy clarita de cómo, por supuesto, voy a desarrollar este tema. ¿Qué es lo que se sugiere generalmente? Porque es mucho más fácil entender algo que se escriba de esa manera. Ir desde lo más amplio a lo más específico. Si yo voy a hablar de los pañuelitos desechables, por supuesto, no voy a empezar a hablar de los tipos que existen sin antes definir lo que es, ¿cierto? Esa es la lógica. No voy a hablar puedo hablar, por ejemplo, de lo que son, y después puedo seguir hablando de sus partes, de cómo se caracterizan, para qué sirven, y toda la lógica del hablar desde lo más amplio a lo más específico. Eso es muy útil frente a cualquier tema. Eso es lo que debería contener una introducción. No es algo complejo. Yo considero, dentro de lo que uno construye, es la lógica, ¿cierto? De que si yo voy a hacer algo, yo voy a contar, voy a explicar más o menos de qué se va a tratar ese algo. Y como la introducción está dentro de las primeras páginas, cuando yo estoy leyendo un trabajo, me encuentro con esto y puedo ver, frente a todos estos párrafos que revisamos ahora, que la introducción debiera indicarme cada una de esas cosas para poder yo quedar muy, muy clarita de lo que se va a tratar el trabajo. La introducción en sí no se extiende más allá de una página, 3/4 de página. No es muy extensa. Una introducción no debiera ser más extensa que una hoja. Generalmente no es más extensa que una sola hoja, así que la idea es que no se extienda más allá. De hecho, después ya comenzamos a explicar cosas del tema y después se repiten en el desarrollo. Así que la idea es que la introducción solamente se refiera a lo que hablamos hoy día, a dar información muy puntual sobre el qué, ¿cierto? Un preludio en sí, sobre el cómo, sobre el para qué, etc. Voy a mostrarles un ejemplo de una introducción para que nos quede clarito, ¿cierto?, lo que debiera contener. Este es un ejemplo de un modelado. ¿Qué significa? Que está creado específicamente para dar cuenta de cada una de las partes que yo les estaba explicando. Fíjense, este primer párrafo tiene que ver con algo, específicamente un supuesto trabajo, ¿cierto? Si este es un formato, es un modelado, tiene que ver con un supuesto trabajo que yo voy a hacer, ¿cierto? Y que la introducción me va dando pistas en sí de lo que yo voy a escribir.
Fíjense, dice, el ser humano es un ser social que necesita del otro para sobrevivir, evolucionar y aprender. Es en este último aspecto donde el lenguaje resulta esencial, por lo que su adquisición y desarrollo es un camino que inició hace miles de años. En la actualidad, son los jóvenes quienes se han apropiado del habla coloquial y han transformado lo conocido por todos en un nuevo y propio lenguaje, el cual utilizan desde espacios físicos y virtuales. Este es mi primer párrafo de la introducción, que cumple con el concepto de preludio, que es el contexto de mi tema. De acuerdo a lo que ustedes ven que está escrito acá y lo que yo acabo de leer, ¿de qué se tratará más o menos este trabajo? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué se podría tratar frente a este contexto que yo les estoy mostrando? ¿Cuál sería mi tema del trabajo? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué podría tratar? Puede ser acerca de la lectura, ¿De la olvidando la lectura? parte donde menciona el lenguaje. Puede ser algún tipo de derivación acerca de lo que es el lenguaje. Ya, va por ahí, tiene que ver con el lenguaje. Fíjense cómo está armado este párrafo, va desde lo más amplio a lo más específico. Si hablamos del lenguaje como algo amplio, ¿qué es lo que sigue después en lo específico que menciona el párrafo? Los tipos de lenguaje. ¿Ya? ¿Qué más? Puede ser que el texto hable como del habla que tienen los jóvenes, profe. Bien, es específicamente parte de ahí, ¿cierto? Fíjense, el lenguaje es lo amplio, como decía. Luego viene de los jóvenes, me habla de los jóvenes en sí y del lenguaje coloquial, como mencionas tú, de lo que hablan o cómo hablan los jóvenes. Y finalmente, algo muy específico en los espacios en que este lenguaje lo utilizan los jóvenes. Y ahí tenemos un previo adelanto, sin decir el tema, de lo que puede más o menos tratar lo que viene. Esa es la idea del preludio, del contexto, hablar de algo amplio como el lenguaje, ir después a lo específico, pero no necesariamente terminar diciendo el tema. ¿Por qué? Porque para eso sería el siguiente párrafo que nos da cuenta del tema en sí. Y fíjense, ¿cuál sería el tema de acuerdo al párrafo? El segundo. ¿Tiene relación con el contexto? ¿Lo están leyendo? Y sí, es como que parte con lo más específico. ¿Ya? ¿Cuál sería el tema en sí de nuestro posible informe? ¿Cuál es el tema en sí, ahora que ya lo estoy mencionando? Las jergas juveniles. Bien, las jergas juveniles, fíjense, y cómo este tema yo lo introduje con este párrafo anterior, hablando del lenguaje, hablando de los jóvenes y finalmente de los espacios físicos y virtuales donde ocupan este lenguaje, sin decir en sí que eran las jergas, porque los jóvenes hablan como todos, ¿cierto?, de distintas maneras. Pero aquí yo ya lo especifico y ahí hago la conexión lógica con el preludio y mi siguiente párrafo, que es el tema. Y fíjense cómo lo presento, lo digo tal cual, el presente informe se enfocará en tal, ¿cierto? Ahí está el tema, y lo defino, esta es mi estrategia en sí, definirlo, algo muy previo en sí de lo que significa. Definidas, dice, como aquellas palabras o términos que no se encuentran en un diccionario, esto es un dato en sí. Por supuesto, la jerga tiene una definición mucho más acabada y mucho más completita, que es la que yo voy a incorporar en el supuesto desarrollo, ¿cierto? Y acá yo digo algo como que hoy en día el llamado lenguaje juvenil, y que es otra forma de decirle a la jerga, ¿cierto?, es utilizado principalmente por ellos, por los jóvenes, y que se han vuelto parte del lenguaje cotidiano, ¿ya? Es con lo que generalmente ustedes hablan. Jergas, ¿todos entienden el concepto? ¿Qué es lo que significan las jergas juveniles? ¿Me pueden dar ejemplos de jergas? El cacharro, ¿no? Buenardo. ¿Cómo es eso? Buenardo. ¿Qué es eso? ¿Se puede explicar lo que es o es algo que no Buenardo te... es algo que estaba muy bien.
Viene de Ya, bueno, pero con la W, de bueno. Entonces, buenardo. ya, y se habla como buenardo. ¿Es un sustantivo o es un adjetivo? Es un adjetivo. Mira, ¿y eso de dónde surge? ¿De dónde apareció ese concepto? Porque no existe, es una palabra inventada. Y es de las generaciones de ahora, del PUBG. Buenardo, imagínate. ¿Y tú a cualquier cosa lo puedes catalogar como buenardo? Si está bueno, sí. Ya, eso es lo primero, mira. Y hasta se escribe con doble B más encima, ni siquiera con Con G. doble E. ¿Ya? ¿Qué otra jerga ustedes utilizan? Yo no conocía el buenardo. ¿Qué otra jerga que pueda Profe, yo decir? quería preguntarle por una palabra. Colar, A ver, lo uso como... yo la he usado, aunque no me gusta. O sea, yo no la uso, pero lo he escuchado, ¿ya? La palabra colar la usan como para comer. Cuando se van de colación la gente. colar. Ah, como que van a colar, así como dices tú, asociada a la colación. Sí, pues. Sí. Porque yo Mira, lo entendería de colar fuera así, de colar, pues, de quitar el agua. ¿Cómo mira, lo hace con el colador de los fideos? No exacto, sé, mira, piensa, colar la los encontré muy fideos. extraña. Exacto, colarse en una fiesta, colarse así como entrar en la fila y meterse entre medio, eso también es otro significado. Colar, ¿qué más? Como dices tú, el colar que tiene que ver, igual es raro que tenga que ver con el tema de la colación. Pensemos cómo se transforma la palabra. De un sustantivo, colación, terminamos hablando de un verbo que se puede conjugar, colar, ya se transforma en un verbo. Igual como me decía el compañero, el tema del buenardo, que es un adjetivo y que viene en el fondo de una apreciación frente a algo bien hecho. Entonces ahí van surgiendo, fíjense en los conceptos, cómo transformamos un sustantivo, lo nombramos como un adjetivo, después lo podemos transformar en un verbo, y así van surgiendo las jergas, son palabras que se utilizan en un espacio más informal, son muy propias de ustedes los jóvenes, y son incomprensibles para la gente grande. Yo por lo menos, ustedes me hablan en jerga, yo no tengo idea siquiera de lo que me podían estar hablando, no tengo idea. Y es muy propio de ustedes, van creando estas palabras, se van usando en su espacio y por supuesto entre ustedes las entienden muy clara y muy bajo todos los distintos contextos y los distintos usos. Fíjense, de eso se va a tratar este posible informe de las jergas. ¿Qué puedo decirles en el siguiente párrafo? Fíjense, para comenzar, primer apartado que tiene que ver con un muy buen conector para demostrarme en el tiempo en sí o en la extensión de este informe, que puede tener 5 hojas, 10 hojas, 100 hojas, qué sé yo, que para comenzar, ¿qué se va a hacer? Se describirá esta forma particular de hablar y los lugares en que es más común su uso. De eso es lo que se debiera ir dando cuenta en este apartado del cómo voy a hacer este informe. Para comenzar voy a describir las jergas y luego voy a explicar los lugares donde más se ocupan. Y de hecho menciono algunos establecimientos educacionales, ¿cierto? En el colegio, en la U, en cualquier lugar donde ustedes se reúnen, en las fiestas, por supuesto, en la calle y pongo un etcétera. Distintos lugares donde los jóvenes se congregan y a partir de eso se puede escuchar o se puede hacer uso de este lenguaje tan particular. Luego dice acá, también, ¿cierto? Otro concepto que me suma, que yo además voy a exponer, ¿cierto? Los contextos reales en que se realizan estas expresiones. Y hablo de redes sociales, específicamente. Y menciono una serie de mensajerías instantáneas donde yo puedo ver y evidenciar el uso de la jerga juvenil. Y aquí tengo clarito todo lo que va a considerar el desarrollo de este tema, de este posible informe sobre las jergas juveniles. Fíjense, este apartado del desarrollo, del cómo voy a hacer el trabajo, acá yo no incorporé nada más que esto, es muy simple, pero en un trabajo de un informe en sí, desde la U, pueden especificar los autores, pueden especificar la teoría en la cual se van a basar, pueden especificar todo respecto a la manera en que se va a desarrollar el tema del informe. ¿Qué más? Finalmente el objetivo, fíjense, el propósito de este trabajo será dar a conocer los distintos tipos de jergas manejadas por los jóvenes
y las herramientas tecnológicas más utilizadas para su uso. Y ahí está mi objetivo, simplemente dar a conocer jergas y las herramientas donde son más usadas. ¿Qué es lo que yo especifico después? El espacio donde yo voy a enfocar esta investigación. Y fíjense, hablo de una región, porque no son las jergas del mundo, ¿cierto?, de todos los jóvenes del mundo, sino que hablo de la región del Maule, hablo de una muestra solamente de 30 jóvenes, no de todos los jóvenes de la región, y me especifico en una comuna de la región del Maule, que es la comuna de San Rafael. Y acá acoto mucho más esta investigación. Sabemos que una de las grandes problemáticas cuando empezamos a armar investigaciones o queremos, en el fondo, realizar, por ejemplo, lo que se hace al final de una carrera, que es la tesis, una de las mayores dificultades es especificar claramente el tema. Cómo el tema debe ser acotado, cómo el tema debe ser específico, cómo el tema debe abarcar, sí, pero no debemos considerar la investigación, pero a todo. Acá si hablamos de jergas, por supuesto, yo no voy a investigar sobre todas las jergas. Imagínense las jergas solamente de los jóvenes chilenos. Hay jergas, yo creo, usadas en distintos espacios, jergas que son más propias de los jóvenes en cierto rango de edades, ¿cierto? Jóvenes de Santiago deben tener una jerga diferente a los jóvenes de regiones. Pensemos en jergas usadas en contextos distintos, como en las redes sociales o usadas en un espacio físico, etcétera. Tengo que especificar dónde voy a hacer este trabajo más como se dice, más aterrizado que hablar de las jergas en general. Esto es lo que debiera contener básicamente una buena introducción. Esto va variando en cuanto a los temas, por supuesto, a la extensión de cada párrafo, pero en sí, cada párrafo se hace cargo de un apartado clave en una introducción. Contexto, o preludio, como le llamamos a este espacio, el tema en sí, por supuesto, cómo lo voy a desarrollar y para qué, un objetivo claro del trabajo. Todos estos componentes deberían estar en cualquier introducción. ¿Qué es lo que va cambiando? Por supuesto, todo lo que la información en sí, dependiendo del tipo de informe que sea. Preguntas, dudas, ahora que ya vimos un ejemplo, antes de pasar a la conclusión. ¿Algo que no quede claro, algo que todavía esté en duda, algo que no se entienda? ¿O está todo ok? ¿Qué me dicen? ¿Está todo clarito? ¿No hay dudas? Profe, yo diría que estamos ok. Ah, qué bueno. Agradezco. Estamos bien. Es cierto el comentario, estamos ok. Qué bueno, me alegro. La idea es que empecemos a pensar, cada vez que hice una introducción, a ver si cumplí con todo esto, si lo hice medio desordenado, si seguí el mismo orden, si fui más, me extendí menos. La idea es que todo lo hecho, ahora empecemos a ver cómo podemos, a partir de lo que escribamos de ahora en adelante, enfocarlo en una introducción así ideal, ¿cierto? Una introducción clarita, que no tenga ningún cabo suelto, todo muy claro en relación a lo que voy a escribir. ¿Qué es lo que nos falta ahora revisar? Es simplemente la contracara de la introducción, que es la conclusión. Acá tenemos este apartado que habla de un cierre, ¿cierto? Habla de un concluir, un terminar, un cerrar un trabajo, un proceso de investigación. Y la conclusión es eso, como les decía, la contracara de la introducción, es la etapa final, es lo que cierra un trabajo. Si hablamos de algo en lo específico, por supuesto debemos desarrollarlo, presentarlo en la introducción, desarrollarlo y después cerrar este trabajo en sí. Debe ser un trabajo redondito, un trabajo coherente en relación a todo lo que se haya hecho. ¿Qué pasa con la conclusión? Debe también cumplir con una estructura, no es llegar y concluir o decir solamente gracias por el tema y demostrar que ya se aprendió, qué sé yo. La idea es que la conclusión también mantenga la coherencia con todo lo que se haya hecho en este trabajo. Por supuesto, se especifica todo lo esencial de lo que se hizo, de lo que ya se investigó. Pensemos que esto cierra todo un trabajo hecho y se exponen resultados, se exponen conclusiones que surgen a partir de lo investigado y se verifica, por supuesto, todo lo que se haya dicho antes y previamente en la introducción. Si es la contracara, se supone que están conectadas, ¿cierto? Así que, ¿qué es lo que hay que considerar? Una
directa relación, ¿cierto?, con lo que ya se dijo, con lo que se admitió, con lo que ya se propuso en la introducción, y que finalmente lo llevamos completado, ¿cierto?, en el desarrollo, y ahora llega el momento de cerrar este proceso. Depende del texto, porque hay conclusiones que tienen que ver con, por ejemplo, un texto como un ensayo, donde las conclusiones y las introducciones no tienen un apartado separado, no es una hoja aparte como en el caso de los informes. Sabemos que estos apartados están, pero son parte del mismo texto. El ensayo tiene una forma distinta de introducir el tema, de desarrollarlo y por supuesto de concluirlo. Pero el fin es el mismo, la conclusión cumple la misma finalidad que en cualquier otro tipo de texto. Cerrar el tema, volver a reiterar la tesis, por ejemplo, si se tratara de un ensayo, si es un informe, concluir a partir de lo investigado, si se cumplen o no se cumplen los objetivos, etc. Es un reflejo, por supuesto, de la introducción. Estructura. Lo primero que debería contener una buena conclusión es una breve síntesis de todo lo que ya se dijo. Yo me refiero, por ejemplo, a que si hay un trabajo como lo que yo modelaba sobre los pañuelitos, ¿cierto?, desechables, y yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre esto en el desarrollo del informe, yo voy a utilizar en mi conclusión cosas muy precisas, muy claves respecto de esto. No voy a repetir, por supuesto, nuevamente toda la información, sino que me voy a lo más esencial de todo lo esencial que ya dije. Luego concluyo, ¿cierto? Esto se deriva, es como la deducción lógica después de lo investigado. Si yo hice un trabajo, y se los pregunto a ustedes, sobre los pañuelitos desechables, y dije todo lo que puedo decir respecto de este artículo, ¿qué podría concluirse a partir de eso? ¿Qué se les ocurre? Frente a lo que ustedes conocen también de los pañuelos desechables. ¿Qué se podría concluir como con la lógica del tema? ¿Qué se les ocurre? ¿Se pueden concluir acerca de los avances que ha tenido? Ya, muy bien, en su confección se puede concluir que se han ido, no sé, mejorando. Las diferentes gamas, por ejemplo, los pañuelos para los maquillajes, pañuelos para, no sé, así diferentes, los diferentes como usos. Exacto, diferentes gracias que tiene el pañuelo. Muy bien, eso puede decirse en una conclusión, que los pañuelos, por más que sea un artículo tan simple, tan sencillo de uso, se ha ido actualizando, ¿cierto?, a los nuevos usos, a los nuevos tiempos. Podríamos concluir, por ejemplo, que es un artículo indispensable, ¿cierto?, en la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero o en algún espacio, ¿cierto?, de la casa, que nunca está de más. No hay que estar resfriados para comprarse pañuelos desechables. Pueden usarse en cualquier situación, hasta sirve para limpiar el escritorio, sirve para secarse las manos, sirve para cualquier situación de higiene, así que también se podría concluir eso, por ejemplo. Podemos concluir, si yo aquí estoy viendo un pañuelito, que están también los pañuelos desechables cumpliendo con esta coherencia con el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, porque son desechables para comenzar, son fáciles de diluir, fáciles de que se puedan descomponer, ¿cierto?, en la basura, tienen algunos componentes naturales como aloe vera, veo acá, dice con aloe vera, con vitamina E, fíjense todos los componentes que tiene un simple pañuelo desechable. También es algo que yo pueda concluir. Se pueden hacer proyecciones, por ejemplo, como dice acá el PPT, cómo yo puedo proyectar alguna investigación, cómo yo puedo especificar ciertas posibilidades a futuro, y eso también puede ir en una estructura de una muy buena conclusión. Si vamos a sintetizar, y es lo que se especifica en el primer apartado de la estructura, no hay que copiar y pegar lo dicho en el desarrollo. La idea es que podamos hacerlo de una manera novedosa, podamos replantearlo, ¿cierto?, esta pequeña síntesis, enfocándonos solamente en lo esencial. Pensemos que la conclusión tiene una extensión muy similar a la introducción. Y las conclusiones, lo que les decía, totalmente coherentes con lo que ya se escribió. Tenemos que deducir a partir de la lógica de lo que ya se investigó, no hay que incorporar nada nuevo. Y finalmente las proyecciones tienen que ver con algo a futuro, con algo que se pueda especificar. Muchas veces en las conclusiones aparece algo que hubo problemas, por ejemplo, en una investigación, o algo que no se logró, si es que hay el tema de los objetivos. En las conclusiones se pueden confirmar si los objetivos se cumplieron o no se cumplieron, etc.
Eso es lo que debiera contener una conclusión. Fijémonos en este ejercicio. Acá tenemos datos, ¿cierto?, de una posible investigación que está especificando que tiene que ver con un tema asociado al ámbito obstetricia y ginecología, tiene que ver con un texto como base que habla de la densidad calórica de la leche materna, habla de una problemática que tiene que ver con la lactancia como una fuente exclusiva de nutrientes en los primeros meses de vida, y si esta es o no es adecuada, fíjense, a problemas de desnutrición, o la otra por contracara, que es la obesidad al lactante. Acá tenemos algo muy clave respecto a una posible investigación, un tema, un ámbito y una posible problemática. Confirmar si la leche materna, como fuente exclusiva de alimentación, perjudica o favorece, ¿cierto?, la nutrición o provoca la desnutrición en un niño. Fíjense. Objetivo: determinar si existe asociación entre la densidad calórica de la leche, ¿cierto?, y las variables que tienen que ver antropométricas, que tienen que ver con las mediciones entre lo que la madre le produce, ¿cierto?, a la nutrición de un niño o lo perjudica. Eso es parte de una base. Imagínense cómo debería ser una conclusión. Un vínculo clave con los resultados. Fíjense, según los resultados encontrados, se concluye que, por supuesto, el contenido calórico de la leche se asocia a los parámetros de crecimiento de los niños. Y acá me habla de 3 tipos de parámetros, de un crecimiento normal en comparación a los desnutridos. Se habla de que se recomiendan hacer estudios de cierto tipo. Y ahí tenemos distintos apartados de los que hemos mencionado hoy día. Totalmente conectados con los objetivos, totalmente unidos al tema, nos volvemos y no nos alejamos del tema. Tenemos que resaltan ciertas puestas en posibles otros estudios, señala ciertos vacíos que existen en estas investigaciones. Y fíjense, acá aparece un apartado que habla de ciertas limitaciones. Hay investigaciones que nos llevan y nos dan cuenta que hay limitaciones al momento de investigar, hay sesgo. El sesgo tiene que ver con algo que interfiere a tal punto en una investigación que me la afecta, que me la influye de tal manera que no puedo, en el fondo, llevarla a cabo sin esta mancha o esta influencia negativa del sesgo, la afecta de alguna manera. Y acá tenemos que ver con que el sesgo tiene que ver con la información, ya que la memoria de las madres de algunos datos no son muy exactos, fíjense. Y al no ser exactos, esto provoca que afecte un poco los datos recabados. Fíjense, y esto porque se preguntó y eso nos hizo hace mucho tiempo atrás, eso nos recuerdan muy bien cierta información. Y ese puede ser un sesgo, por ejemplo. Y eso es parte de lo que uno puede incluir en una conclusión. Las conclusiones son un apartado importantísimo en un trabajo, primero porque me cierra, ¿cierto? Cierra el trabajo realizado, cierra lo que ya se investigó, en el fondo me da el pico para poder ya terminar el trabajo. Un trabajo no queda abierto, no queda solamente en el desarrollo. La idea es que la conclusión cumpla con ese fin de terminar, concluir, ¿cierto?, dar datos que aporten al cierre de este proceso de investigación. Preguntas, dudas, algo que no haya quedado muy clarito en la conclusión. Algo que no se haya entendido. ¿Se entiende todo? Y por mi parte sí, profe. Gracias, Juan Pablo. Me alegro. No hay duda al parecer porque los compañeros no se manifiestan. Me imagino que está todo clarito. Sabemos que ante cualquier duda, ¿cierto?, nunca está de más preguntarlo cuando ustedes lo necesiten. Cuestiónense ahora cuando tengan que escribir algún informe o lo que sea y que necesite una introducción y necesite una conclusión. ¿Cómo podemos hacerlo bien hechito? Ese es el fin de aprender y de seguir aprendiendo mientras están en la U. Que cada vez mejoren y hagan el ejercicio. Yo sé que ustedes están en segundo año, pero pensemos cuando ya estén en cuarto, quinto año y revisen sus trabajos de primer año. Y ahí se van a llevar la tremenda sorpresa que
escribían muy distinto a cómo terminan escribiendo, ¿cierto? Lo que ustedes hacían, los trabajos que se hacían los primeros años de la U son muy diferentes a los trabajos que ustedes tenían haciendo en los últimos años de la carrera. Por supuesto, eso debe demostrar avance, debe demostrar conocimiento, más competencia, ¿cierto? En lo que ustedes leen, escriben, hablan. Ese es el fin. Tiene que pasar algo, ¿cierto? Estar en la U no es una etapa menor, así que tiene que pasar algo con su conocimiento, con sus habilidades. Cualquier duda, ustedes saben que cuentan con el apoyo de la tutora, ustedes ya están con una tutora asignada, espero que hagan buen uso, ¿cierto?, del recurso de la tutora para que le pregunten cualquier duda, si necesitan revisión o algo respecto a lo que están haciendo en su curso. No hay preguntas al parecer, así que por mi parte yo me despido. Mi sugerencia, como lo hago siempre, es que se sigan cuidando, ¿cierto? La idea es que ahora más que nunca no se relajen con las medidas de cuidado, de higiene, de mantenerse resguardados en sus casas. No salgan si no tienen que salir. Si algunos tienen que seguir trabajando o son los encargados, por ejemplo, en su casa de ir a comprar, tomen todos los resguardos de protección al momento de salir, al momento de regresar. Ustedes saben que cada vez que uno se expone está con el miedo de poder, no sé, de contagiarse y de llevar ese contagio a sus casas, así que hay que cuidarse. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, espero que todos hayan registrado su asistencia en el chat y nos vemos. Cuídense mucho. Igualmente, profesora, gracias. Gracias a ti. Chao, profesora, que esté bien. Chao, igual tú.